Bristol, Inglaterra, final del siglo XIX. Un hombre anciano está sentado en su silla de estudios. Las manos tiemblan levemente. La visión está borrosa. Los ojos, antes penetrantes y llenos de vida, ahora cansados por el peso de los años. Pero hay algo en esa mirada. Algo que el tiempo no logró apagar. Hambre. George Mueller, con más de 90 años, sostiene su Biblia gastada. Las páginas están amarillentas, los bordes desgastados, las anotaciones incontables. Él ya leyó ese libro más de 100 veces a lo largo de su vida. 100 veces de Génesis a Apocalipsis, 100 veces por los desiertos de Moisés, 100 veces por las lágrimas de David, 100 veces por las cartas de Pablo, 100 veces por las promesas de Cristo. ¿Y sabes qué dijo? Cuanto más leo la Biblia, más me doy cuenta de que aún no la conozco. Cierra los ojos, respira profundo y hace una oración simple pero devastadora. Señor, dame fuerzas para leerla una vez más antes de encontrarme contigo. Si nunca has oído hablar de él, presta atención ahora. Porque George Mueller no es solo otro hombre de Dios de las historias antiguas. No es solo otro nombre en libros de teología. No es solo otro personaje histórico que citamos y olvidamos. George Mueller fue uno de los más grandes hombres de fe que jamás pisaron esta tierra. Y no estoy exagerando. Déjame contarte algo sobre él que va a explotar tu mente. Durante su vida, George Mueller alimentó, vistió y educó a más de 10.000 huérfanos en la Inglaterra victoriana. 10.000 niños abandonados, 10.000 bocas hambrientas, 10.000 vidas rescatadas de la miseria. Y lo hizo sin pedirle dinero a nadie. Leíste bien. Él nunca hizo campañas. Él nunca hizo apelaciones. Él nunca envió cartas pidiendo donaciones. Él nunca manipuló emocionalmente a nadie. Solo oraba y Dios respondía. Hay una historia de él que es escalofriante. Cierta mañana los niños del orfanato despertaron con hambre, como siempre. Pero esta vez no había comida, no había pan, no había leche, no había nada. La cocina estaba vacía. Los ayudantes de George Mueller estaban nerviosos. ¿Cómo alimentar a cientos de niños sin comida? Pero George Mueller no entró en pánico. Reunió a los niños en la mesa del comedor. Todos sentados, platos vacíos frente a ellos, vasos vacíos. Y oró. Padre, gracias por la comida que nos vas a dar. Los niños dijeron amén y esperaron. 3 minutos después alguien tocó la puerta. Era un panadero. Dijo, Señor Mueller, no pude dormir esta noche. Dios me dijo que ustedes necesitarían pan hoy. Así que pasé toda la noche horneando. Aquí está. George Mueller agradeció, tomó el pan, pero aún no había leche. 5 minutos después, otro golpe en la puerta. Esta vez, era un lechero con una carreta llena de leche. Dijo, mi carreta se averió justo frente a su orfanato. La leche se va a echar a perder si no la descargo ahora. ¿La quieren? Los niños comieron, y George Mueller adoró. Esa era su vida, no era teoría. No era teología bonita en el papel, no era fe de Instagram, era fe de rodillas, era fe de madrugada, era fe que movía el cielo. ¿Y sabes dónde aprendió eso? En la palabra. ¿Quieres avivamiento? Claro que quieres, todo el mundo quiere. Cantamos sobre eso, oramos pidiendo eso, vamos a conferencias esperando eso. Señor, manda fuego. Señor, derrama tu espíritu. Señor, queremos avivamiento, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere levantarse temprano. Nadie quiere pasar horas en la presencia de Dios. Nadie quiere leer la Biblia completa. Queremos el poder, pero no queremos la disciplina. Queremos la unción, pero no queremos el altar. Queremos el milagro, pero no queremos la intimidad. George Mueller entendía algo que la iglesia moderna olvidó. Avivamiento no viene de conferencias. Avivamiento no viene de alabanza animada. Avivamiento no viene de predicación emocionante. Avivamiento viene de la palabra. Y no estoy hablando de leer un versículo motivacional en Instagram. No estoy hablando de escuchar un devocional de 3 minutos en YouTube.
No estoy hablando de memorizar frases bonitas. Estoy hablando de sumergirse. Estoy hablando de devorar. Estoy hablando de vivir dentro de la palabra hasta que ella viva dentro de ti. George Mueller no leía la Biblia porque era obligación. La leía porque no podía vivir sin ella. La leía porque la palabra era más importante que la comida. La leía porque cada página era pan fresco del cielo. La leía porque Dios le hablaba allí. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste hambre por la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que no pudiste soltar la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste hasta que las lágrimas cayeran? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste horas meditando en un salmo, en un evangelio, en una carta? Ah, pero no tengo tiempo. Mentira, tienes tiempo. Pasas horas en el celular, ves serie tras serie, deslizas el feed infinitamente. Tienes tiempo, solo que no tienes hambre. George Mueller leyó la Biblia 100 veces. Piensa en eso. 100 veces. La Biblia tiene 66 libros, 1189 capítulos, 31.102 versículos. Él leyó todo eso 100 veces y al final de su vida dijo, aún no he agotado su profundidad. ¿Eso te incomoda? Debería, porque vivimos en una generación que consume información como comida rápida. Queremos todo rápido, queremos todo resumido, queremos todo masticado. No queremos pensar, no queremos meditar, no queremos procesar. Queremos consumir y seguir adelante. Y entonces tratamos la palabra de Dios de la misma manera. Leemos un versículo. ¡Qué lindo! Cerramos. Seguimos con la vida. Escuchamos un sermón. Amén. Lo olvidamos al día siguiente. Vamos a un culto avivado. Lloramos. Levantamos la mano. Sentimos la presencia de Dios. Y el lunes, todo igual. ¿Sabes cuál es el problema? Nunca dejaste que la palabra te transformara. Nunca estuviste tiempo suficiente con ella. Nunca meditaste de verdad. Nunca dejaste que bajara del cerebro al corazón. Nunca dejaste que te quebrara, te moldeara, te reconstruyera. George Mueller entendía que la palabra de Dios no es información. Es formación. No es contenido. Es vida. No es libro. Es pan. Y cuanto más comes, más hambre tienes. Voy a ser sincero contigo. La iglesia de hoy no tiene hambre. Tiene entretenimiento, tiene emoción, tiene experiencia, pero no tiene hambre. Queremos culto animado, queremos alabanza profesional, queremos predicación emocionante, pero no queremos la palabra cruda. No queremos pasar horas leyendo Levítico. No queremos entender las genealogías. No queremos estudiar las profecías. Queremos el resumen. Queremos lo destacado. Queremos el versículo motivacional. Y entonces vivimos una fe superficial. Fe de Instagram. Fe de stories. Fe de reels de 30 segundos. Fe sin profundidad. Fe sin raíz. Fe que desaparece en la primera crisis. Porque cuando viene la tormenta, cuando llega la enfermedad, cuando la cuenta no cierra, cuando el matrimonio se derrumba, cuando la depresión aprieta, versículo motivacional no salva a nadie. Lo que salva es tener la palabra enterrada en el corazón. Lo que salva es haber pasado horas y horas en la presencia de Dios. Lo que salva es haber construido una intimidad real con Él. Y George Mueller sabía eso. Por eso leía. Y leía. Y leía. Hasta que los ojos se cansaran. Hasta que la visión se nublara. Hasta que el cuerpo pidiera descanso. Pero el alma siempre pedía más. Porque hay algo que necesitas entender sobre la palabra de Dios. Ella no es como cualquier otro libro. No es literatura. No es filosofía. No es autoayuda. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Cuando tú lees la palabra te lee a ti. Cuando tú estudias la palabra te estudia a ti. Cuando tú meditas en la palabra medita en ti. Y por eso George Mueller nunca se cansó de leerla, porque cada vez que abría esas páginas, descubría algo nuevo, veía algo diferente, entendía algo más profundo, no porque la Biblia cambiara, sino porque él estaba cambiando. Cada año que pasaba, él maduraba. Cada prueba que enfrentaba, él crecía.
cada milagro que presenciaba, él se transformaba. Y cuando volvía a leer la misma historia, el mismo salmo, la misma profecía, ya no era el mismo hombre. Y por eso veía cosas que nunca había visto antes. Eso es lo que pasa cuando vives en la palabra. Ella se vuelve un espejo. Ella se vuelve un maestro. Ella se vuelve un compañero de vida. Y aquí está la verdad que nadie quiere oír. No puedes conocer a Dios sin conocer su palabra. No puedes amar a Dios sin amar su palabra. No puedes vivir para Dios sin vivir en su palabra. Es imposible, porque la palabra es la voz de Dios. Y si no estás escuchando su voz, ¿cómo vas a seguir sus pasos? George Mueller lo entendió, y por eso su vida fue tan poderosa. No porque fuera especial, no porque fuera superdotado, no porque fuera diferente de ti, sino porque él escuchaba todos los días, todas las mañanas, todas las noches. Él abría la Biblia y decía: «Háblame, Señor, tu siervo escucha». Y Dios hablaba, le mostraba cómo orar, le mostraba cómo confiar, le mostraba cómo vivir por fe. Y cuando venían las pruebas, cuando no había comida, cuando no había dinero, cuando todo parecía imposible, George Mueller no entraba en pánico, porque él conocía la voz de Dios, y esa voz le había dicho 1000 veces en la Escritura: «Nunca te dejaré, nunca te desampararé, confía en mí». Y él confiaba, no porque fuera ingenuo, no porque fuera irresponsable, sino porque la palabra había construido esa confianza en él, versículo tras versículo, promesa tras promesa, historia tras historia. Ahora te voy a desafiar, y puedes aceptar o ignorar, pero si aceptas, tu vida nunca más será la misma. El desafío: lee la Biblia completa este año, del principio al fin, de Génesis a Apocalipsis, sin saltar nada, sin elegir solo los versículos bonitos, sin huir de las partes aburridas. Lee todo. «Ah, pero es muy grande». George Mueller la leyó 100 veces. «Ah, pero no entiendo todo». Nadie entiende todo, pero entenderás más de lo que entiendes hoy. «Ah, pero no tengo tiempo». Entonces no tienes hambre. Así de simple. Porque la verdad es esta: siempre encuentras tiempo para lo que es importante. Si alguien te ofreciera $1 millón por leer la Biblia completa en un mes, ¿la leerías? Por supuesto que sí. Entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Y si la palabra de Dios no es prioridad en tu vida, si no es más importante que la serie, si no es más importante que el fútbol, si no es más importante que las redes sociales, entonces no tienes hambre. Y sin hambre, nunca experimentarás lo que George Mueller experimentó. Déjame contarte qué pasa cuando te sumerges en la palabra. Primero, Dios comienza a hablarte, no de forma mística, no de forma esotérica, pero de forma real. Lees un pasaje y eso toca tu corazón. Lees un salmo y las lágrimas caen. Lees un evangelio y Jesús se vuelve más real que nunca. No es magia, no es emoción vacía. Es que finalmente estás escuchando la voz que siempre estuvo allí, la voz que creó el universo, la voz que abrió el mar rojo, la voz que resucitó a Lázaro, la voz que calmó la tempestad. Esa misma voz está en las páginas de tu Biblia, y cuando tú la lees con hambre, ella te habla con poder. Segundo, tu oración cambia. Dejas de orar como un loro, dejas de repetir fórmulas vacías, comienzas a orar con la palabra, porque la palabra te enseñó el lenguaje de Dios. George Mueller oraba con la Biblia abierta, no porque necesitara leer las oraciones, sino porque la palabra le daba las palabras, le daba fe para pedir, le daba valentía para clamar, le daba autoridad para declarar. Y sus oraciones no eran religiosas, eran poderosas, eran oraciones que movían montañas, oraciones que abrían cielos, oraciones que traían provisión del trono de Dios. Tercero, tu fe crece, porque la fe no viene de la emoción. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuanto más lees, más crees. Cuanto más meditas, más confías. ¿Quieres tener fe como George Mueller? Entonces lee como George Mueller. No hay atajo, no hay fórmula mágica, no hay secreto escondido. La fe viene por la palabra. Punto. Cuarto, tú cambias. Y no es cambio superficial.
no es volverse un cristiano correcto. Es transformación de adentro hacia afuera. Tus pensamientos cambian, tus deseos cambian, tus prioridades cambian, tu carácter cambia, porque te estás alimentando de Cristo. Y Cristo no solo cambia tu comportamiento, Él cambia tu naturaleza. La palabra no solo te dice qué hacer, la palabra te transforma en quien debes ser. Eso lleva tiempo. No pasa en un día, no pasa en una semana, no pasa en un mes. Es un proceso, pero es un proceso hermoso, porque cada día que pasas en la palabra, eres un poco más como Jesús, un poco más paciente, un poco más amoroso, un poco más fiel, un poco más santo. Y cuando miras hacia atrás después de un año, después de 5 años, después de 10 años, ya no eres la misma persona. Eso fue lo que pasó con George Mueller. No se convirtió en gigante de la fe de la noche a la mañana. Se convirtió en gigante de la fe día tras día, página tras página, promesa tras promesa. Quinto, los milagros comienzan a suceder, no porque te volviste un superhéroe, sino porque estás caminando con Dios. Y cuando caminas con Dios, las puertas se abren, las provisiones vienen, las respuestas llegan, porque Dios honra a quien lo honra. George Mueller vio milagros que parecen imposibles, vio pan aparecer de la nada, vio leche llegar justo a tiempo, vio dinero llegar exactamente cuando lo necesitaba. No una vez, no 10 veces, miles de veces durante su vida. ¿Por qué? Porque él caminaba con Dios. Y cuando caminas con Dios, vives en lo sobrenatural. Pero aquí está lo que la gente no entiende. Los milagros no eran el objetivo de George Mueller. Dios era el objetivo. Los milagros eran solo el resultado natural de la intimidad con Dios. Él no buscaba milagros, él buscaba a Dios. Y cuando encontró a Dios en la palabra, los milagros lo siguieron. George Mueller murió en 1898, a los 92 años. El día de su funeral, miles de personas salieron a las calles de Bristol, personas que él alimentó, huérfanos que él rescató, vidas que él transformó. Pero ¿sabes qué marcó más? Su Biblia. Esa Biblia gastada, amarillenta, llena de anotaciones. Esa Biblia que leyó 100 veces. Esa Biblia que nunca se cansó de leer. Y al final, lo logró. Leyó una vez más antes de partir. Y cuando cerró los... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in
In the silence between your words, every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. Los ojos por última vez, no los cerró con miedo, no los cerró con duda, no los cerró con vacío, los cerró con la palabra grabada en el corazón. Y cuando se presentó ante el trono de Dios, no llegó como extraño, llegó como amigo, porque había pasado 90 años conversando con Dios a través de su palabra. ¿Entiendes lo poderoso que es eso? George Mueller no tenía miedo de la muerte, porque la muerte solo significaba encontrarse cara a cara con aquel que había conocido página tras página. Esa es la historia de un hombre que amó la palabra de Dios más que cualquier cosa. ¿Y ahora? ¿Y tú? ¿Vas a seguir viviendo de migajas? ¿Vas a seguir con fe de Instagram? ¿Vas a seguir consumiendo sin transformar? ¿O vas a tener hambre? Porque la palabra de Dios no cambió. Sigue viva, sigue poderosa, sigue capaz de transformar cualquier vida. Lo que cambió fuiste tú. Perdiste el hambre, perdiste la pasión, perdiste el fuego. Pero hoy puede ser diferente. Hoy puedes abrir la Biblia, no como obligación, no como religión vacía, como un hombre desesperado por Dios. Porque eso es lo que necesitas. No necesitas más conferencias. No necesitas más predicaciones. No necesitas más canciones. Necesitas a Dios. Y Él está esperándote en su palabra. Él está esperando que vengas con hambre, que vengas como George Mueller vino, no con arrogancia, no con orgullo intelectual, sino con el corazón de un niño que quiere conocer a su padre. Y cuando vengas así, cuando abras esas páginas con reverencia y hambre, Dios se va a revelar a ti, no porque seas especial, sino porque Él es fiel, y vas a entender lo que George Mueller entendía. La palabra de Dios no tiene fin. Puedes leerla 100 veces, puedes leerla 1000 veces, y siempre habrá más. Siempre habrá profundidad, siempre habrá misterio, siempre habrá revelación, porque no estás leyendo palabras de hombres, estás leyendo palabras de Dios, y Dios es infinito. Entonces tu viaje con la palabra nunca termina. Nunca terminas de leer la Biblia. Nunca terminas de conocer a Dios. Siempre hay más, y el hombre que descubre eso, el hombre que desarrolla ese hambre insaciable por la palabra, ese hombre se vuelve imparable, porque no está viviendo de su propia fuerza. Está viviendo de la fuerza de Dios. No está viviendo de su propia sabiduría. Está viviendo de la sabiduría de Dios. No está viviendo de sus propios recursos. Está viviendo de los recursos del cielo. Eso fue George Mueller, un hombre ordinario con un Dios extraordinario, un hombre débil con una palabra poderosa, un hombre que simplemente decidió creer lo que Dios dijo. Y si Él pudo, tú también puedes. No porque seas fuerte, sino porque Dios es fuerte. No porque seas sabio, sino porque la palabra es sabia. No porque seas capaz, sino porque con Dios todo es posible. Entonces la pregunta no es si puedes. La pregunta es ¿quieres? ¿Quieres de verdad conocer a Dios? ¿Quieres de verdad vivir en su poder? ¿Quieres de verdad experimentar lo sobrenatural? Entonces deja el celular. Apaga la televisión, cierra las redes sociales y abre tu Biblia. No por 5 minutos, no por obligación, no para cumplir un ritual religioso, sino porque tienes hambre, hambre de Dios, hambre de verdad, hambre de vida. Y cuando te sumerjas en esas páginas, cuando devores cada palabra con desesperación, cuando medites hasta que la palabra baje de tu cabeza a tu corazón, vas a entender lo que George Mueller entendía. La palabra de Dios no tiene fin, y el hombre que la descubre nunca más será el mismo. Ahora ve, abre tu Biblia y lee como si tu vida dependiera de ello, porque depende. Tu fe depende de ello, tu carácter depende de ello, tu futuro depende de ello, tu eternidad depende de ello. George Mueller lo sabía, por eso nunca dejó de leer, hasta su último aliento, hasta su última página, hasta su último encuentro con su amado Señor. Y cuando llegue tu momento, cuando cierres tus ojos por última vez, ¿qué vas a tener en tu corazón? ¿Versículos motivacionales de Instagram? ¿O la palabra viva de Dios grabada en lo profundo de tu ser? Tú decides. Hoy, ahora. La Biblia está esperando. Dios está esperando.